Listo. Les voy a explicar, chiquillos, en qué consiste esta PTU de este año. Vamos a partir por la estrategia de aprendizaje personal. Primero, vamos a explicar en qué consiste el formato PTU o PDT de este año porque tuvo cambios respecto del anterior y yo les voy a dar el detalle después de cómo funciona. Segundo lugar, es muy necesario, chicos, que ustedes se informen y conozcan las ponderaciones de las carreras que ustedes están interesados en estudiar. ¿Por qué razón? Porque hay carreras que les van a pedir un puntaje X y otros les van a pedir un puntaje ingreso, y eso se sabe con los puntajes de corte. Tercer lugar, es necesario que usted conozca su promedio y más o menos el ranking. El ranking del liceo, me imagino que ya lo conocen, es 6.04, para que ustedes vayan viendo estas posibilidades de cómo jugar con los puntajes, ¿ya? En cuarto lugar, chiquillos, es necesario que usted ensaye. Yo generalmente en las clases hago preguntas con formato PDT y también después subo guías. Por lo tanto, esta semana, de aquí al viernes, Dios mediante, se estaría subiendo este PowerPoint, estaría tratando de subir la grabación si es que me queda decente, y estaría subiéndoles además guías de PDT para que ustedes ensayen, ¿ya? Y estas guías que yo ocupo, las saco y las armo desde el DEMRE y las armo desde el portal del Pedro de Valdivia. ¿Por qué ocupo estas? Porque he descubierto que los chicos que se preparan con este tipo de material obtienen buenos puntajes, les va bien. Es como cuando usted quiere ofrecer algo y se quiere ir a la segura. Bueno, yo hago eso, yo ocupo el DEMRE y ocupo el Pedro de Valdivia. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Por favor, activen sus micrófonos y me cuentan esa consulta, por favor. ¿Sí o No, no? profe. Entonces, mándele su pantallazo, chiquillos. Todos vayan captando ahí un pantallazo para que, por favor, se guíen por esto. Y yo les voy a mostrar acá la estructura de la prueba. Esta es la tabla de especificaciones que tiene la prueba de ciencias sociales de este año. Los ejes temáticos van a ser economía, donde se ha calculado que más o menos aparecen 10 preguntas. Esta materia se ve en primer año medio, cuando uno comienza a ver conceptos como economía, mercado, lo que es oferta, demanda, globalización sobre todo, mucha información de cultura general. Y esos son más o menos 10 preguntas. Formación ciudadana, que se llama ahora, y lo que nosotros conocimos hasta el año pasado como democracia y desarrollo. Ahí hay 24 preguntas. Todas ellas están relacionadas con la materia de cuarto año medio. Aprovecho de recordarles que la materia de democracia y desarrollo yo la subí en formato de cuadernillos durante el primer semestre a la página, a la plataforma del liceo, liceogrc.cl. Así es que ahí los pueden descargar. También subí preguntas de este mismo eje temático, con ellas pueden ensayar. Y actualmente los cuartos medios están desarrollando 2 guías PDT que fueron armadas con este material del Pedro de Valdivia y del DEMRE. ¿Alguien aquí ha estado desarrollando las guías PDT? Activen sus micrófonos y me contestan. Yo sí. Martina, Yo sí. también. Sí, La Micaela suena como una voz electrónica. apega. Algo sucede ahí, posiblemente la ubicación o le falta batería. Perdón. Creo que es el internet. Ah, chuta. Bueno, Es que chiquillos, miren. profe, estamos en Melimoy.
Ahí está la cosa, pucha, ojalá, chicas, puedan captar lo mejor posible dentro de lo que se puede la señal. Ojalá. Miren, y aparece un número 46. Eso es porque hay dos ejes temáticos que juntos van a configurar 46 preguntas. Si se fijan, es más del 50% de la prueba. ¿Dónde se reparten esas 46 preguntas? Generalmente en lo que es historia de Chile y lo que es historia universal. Vale decir, la materia desde séptimo básico a segundo año medio. Y quiero hacer una precisión. La materia de historia de Chile va a estar exclusivamente enfocada desde lo que es independencia de Chile en adelante. O sea, fines del siglo XVIII, siglo XIX y XX, y lo que es historia universal también. Por lo tanto, los chicos hasta el año pasado estudiaban colonia, pueblos aborígenes, eso no va a estar este año. ¿Estamos? ¿Se entendió? Juntos, todos estos ejes nos dan un total de 80 preguntas, repartidas más o menos de esta manera. Esta es la estructura de la prueba. ¿Estamos? Seguimos. Nosotros hoy día vamos a partir con historia de Chile desde el proceso de independencia, desde 1810 a 1826. Ahí nos vamos a mover. Entonces, no les pregunté, ¿le toman pantallazo a esto, por favor? Voy a contar hasta 3 y voy a pasar a la siguiente lámina. 1, 2, 3. Vamos a andar cortitos de tiempo, así es que si llegara a faltar tiempo, les voy a pedir que se reconecten después al mismo link. Aquí yo tengo una línea de tiempo para que nos contextualicemos. Generalmente la independencia de Chile se suele situar en 1808 con el encarcelamiento, el apresamiento que sufre el rey de España, y se le da ahí como el inicio acá en América al surgimiento de las juntas de gobierno, que ya después vamos a detallar en qué consiste. Por eso aparece la fecha 1808 y se extiende más o menos hasta 1829, que es lo que nosotros vamos a estar viendo durante el mes de agosto, desde cuando se le da el vamos ya al proceso de independencia, proceso, porque es un conjunto de años, hasta cuando ya más o menos podemos declararnos independientes, independiente entre comillas. Su pantallazo, por favor, los antecedentes externos de la independencia de Chile. Esa imagen donde aparecen estos caballeros tan porfiaditos de cara, nos muestra un antecedente que es de tipo ideológico. Para las personas que estuvieron en el cuarto año B, les voy a pedir que activen sus micrófonos y alguno de ellos, por favor, nos recuerde o nos informe qué entiende por ideología. ¿Jonathan? Una perspectiva de pensar. Una perspectiva de pensar. ¿Alguien más quiere aportar alguna otra idea? En 3, 2, 1, sigo. Cuando hablamos de ideología, chiquillos, nos referimos efectivamente a una forma de pensar, una forma en cómo se piensa la sociedad. Y se visiona entonces en ese pensamiento cómo debiera ser la política, cómo debiera ser la educación, cómo debiera ser la forma de ver la vida, cómo debiera expresarse las personas. Todo eso se piensa cuando se habla de ideología. Y les voy a dar un ejemplo. Si usted ubica la ideología comunista, notará que hay diferencias respecto de la ideología liberal.
Cuando hablamos de una ideología comunista, hablamos de un Estado totalitario, un solo partido político, se estructura la sociedad de tal manera donde todos se ven de manera igualitaria, entre algunas de las características que se ve. Y eso significa que tendrían todos un sueldo más o menos similar, sin grandes diferencias entre ellos, entre algunas de las características. En una ideología liberal, que es la que vive Chile desde el siglo XIX, nosotros vemos entonces aparecer otras características, como es en economía el sistema capitalista. Eso es solamente para contextualizarles lo que es ideología. Nosotros vamos a ver que en el siglo XVIII surge el pensamiento ilustrado. Y esto tiene como base ideológica el liberalismo. Nótese, ¿quiénes aparecen pensando la sociedad y cómo ésta debiera funcionar? Filósofos, abogados, comerciantes, burgueses. Aparecen entre algunas de las expresiones de que esta ideología está funcionando, de que el pensamiento ilustrado está influyendo, personas que van a hacer una enciclopedia, como es Diderot y de Alembert. Ya son dos personas distintas, ¿eh? Por si acá. Y aparecen entonces las ideas en formato de enciclopedia. Aparecen entonces las ideas en formato de libros. También como base de la ilustración se cree en el hombre, en la persona y sus propias capacidades. Recordemos que este pensamiento ilustrado rompe con este pensamiento que venía manejado, que venía dominado desde la Iglesia Católica, donde las explicaciones eran de tipo divina. Acá se cuestiona lo divino y si bien se sigue creyendo en Dios, vamos a tener la aparición de distintas iglesias diferentes a la católica y también la aparición del cuestionamiento a la institución religiosa y también cómo va funcionando esta persona desde la ciencia, apoyando la ciencia. Les anoté aquí 3 nombres que es necesario que nos demos una vueltecita por ellos. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire y John Locke. No son los únicos, pero es necesario que tengamos claro por qué aparecen cuando hablamos de independencia en América, cuando hablamos de independencia en Estados Unidos, cuando hablamos de independencia en distintos países. ¿Alguno de ustedes sabe qué hizo Rousseau, Voltaire o Joan Luc? Por favor, activen sus micrófonos, él o la persona que quiera participar. Si no saben, no importa. Con que me digan no paso, estamos bien. Activen sus micrófonos y me dicen, por favor. No sé nada, profe. Por Ok. dos. Ok, entonces entiendo que por todos. Les cuento. Rousseau es francés, mas él con este pensamiento ilustrado, con esta ideología liberal que está apareciendo, que está sentando sus bases, él comienza a cuestionar la política, la forma de gobierno que se desarrolla. Y esto sí debieran saberlo todos ustedes. ¿Cuál será la forma de gobierno que existía en el siglo XVIII en Europa y acá en América? Activen sus micrófonos y me dicen. Jerarquía, monarquía. Correcto, monarquía, muchas gracias. Ah, ya. Tenemos la monarquía y la monarquía es liderada por un rey. Y lo que hace Rousseau, Voltaire, Locke, entre otros, es cuestionar esa forma de gobierno. Si usted se fija, chiquillos, los cuestionamientos que hace la sociedad a las formas de gobierno imperante no es algo que se esté viviendo solamente en Chile en estos últimos meses, sino que siempre se ha dado y de manera constante y de repente de una manera más intensa que en otros momentos. Entonces, se cuestiona la figura del monarca y la concentración que tenía de los poderes del Estado. Y de ellos entonces nace
un concepto de organización del poder del Estado distinta, absolutamente contrapuesta a la monarquía y que usted debe conocer con el nombre de república. Y en esta república, entonces, la personificación del poder comienza a aparecer en el Congreso, no ya en la monarquía, sino que aparece esta nueva forma de estructurar el poder y nuevas formas de generar la primera magistratura, que ya no es el rey. Y por eso entonces Chile no conoce un rey, sino que conoce la figura de presidente de la República, y anteriormente a eso la figura de director supremo. Hasta aquí necesito que activen sus micrófonos y me digan si lo van entendiendo o si tienen alguna duda. Yo al menos lo entiendo. Ya, Martina me va entendiendo. Los demás, por favor. Yo igual lo entendí. Yo igual. Yo igual. Entonces, chiquillos, aquel que por, no sé, aquel que sienta que tal vez no está para sacar su vocecita, puede anotar en el chat la pregunta. Me comprometo a ir sacándole pantallazos al chat porque no lo sé hacer de otra manera, revisar también el video y le contesto después en algún documento alguna duda que tenga, ¿ya? De preferencia, eso sí, ojalá me la hicieran aquí directamente para que todos puedan salir de la duda de manera inmediata. Seguimos entonces. Tenemos este grupo de personas ilustradas con un pensamiento ilustrado, con una ideología que está sentando sus bases, que es el liberalismo, y donde aparecen conceptos tales como la libertad individual. Aparecen ideas tales como limitar el poder del monarca. Aparecen ideas entonces absolutamente revolucionarias para el momento, como es generar una constitución. Y otro concepto bastante revolucionario, que es que en vez de ser súbditos del rey, yo ahora me convierta en ciudadano y pueda tener derechos políticos. Todo eso nace bajo el alero de esta nueva ideología y de este pensamiento ilustrado. Antes de pasar a la siguiente imagen, necesito que activen los micrófonos y me digan si tienen alguna duda. Profe, yo tengo una. De inmediato. Es que habló sobre el segundo personaje. No, el primero, pero no dijo nada sobre los demás. Ah, Voltaire, gracias por hacerme recuerdo, hija. Voltaire con Rousseau son franceses y ambos se caracterizan por cuestionar el gobierno que en ese momento estaba en boga, que es la monarquía. Y de ambos dos comienzan a aparecer estos nuevos conceptos que les había nombrado, como es la libertad individual, limitar el poder, separar los poderes del Estado, la idea de ser ciudadano y no súbdito, la igualdad ante la ley y, en fin, todos los valores que encarna a futuro la Revolución Francesa. En el caso de Jean-Luc, él es inglés. Y en Inglaterra también hay monarquía. Y efectivamente, al igual que en Francia, se comienzan a cuestionar estas formas monárquicas y se empieza a visionar y a criticar cómo debiera ser y organizarse el poder político post-monarquía. Recordemos además, chiquillos, que nosotros vamos a ser testigos en el siglo XVIII de la Revolución Francesa, que nace bajo el alero de estas nuevas ideas, y en el caso de Estados Unidos, su independencia respecto de Inglaterra. ¿Alguna otra duda? No. Muy bien. Pantallazo, por favor, y en 3, 2, 1, cambio de lámina. Ideas y principios ilustrados. Lo que estábamos conversando y que a ustedes no les generó tanta duda, yo se lo tengo aquí. Usted, por favor, tómele su pantallazo. Nótese la fuente. Como les digo, chiquillos, yo voy a ocupar el Demre y el Pedro de Valdivia. Así que su pantallazo, por favor, y seguimos.
Cuando revisamos las ideas y principios ilustrados, que es el pensamiento que subyace aquí y que viene a mover absolutamente todo lo que estaba establecido, nosotros vemos que los seres humanos ahora nos explican todo desde el formato religioso que había existido, sino que ahora se buscan las leyes de la naturaleza. Se busca también la ciencia, se busca el leer, se busca el cultivarse. Ay, chiquillos, no sé si vieron ese pantallazo, me dice que actualice, pero no sé si lo actualizo, no sé qué me va a aparecer. Así que más ratito, si se llega a cortar, se vuelven a conectar al mismo link, por favor. ¿Ya? Tenemos importancia de la libertad en el desarrollo de la humanidad, la idea de un progreso ilimitado y de felicidad humana que hace nacer económicamente al capitalismo. Entonces había que producir y se podía ganar el dinero, y ahora ya no era necesario estar en el campo, y tenemos estas migraciones campo-ciudad instalándose entre Inglaterra y Francia. Tenemos el valor que se le da a la educación y la cultura, y que predomine la racionalidad y el método científico por sobre la mentalidad anterior. De hecho, piensen, chiquillos, que se cuestiona el derecho divino de los reyes. ¿Se acuerdan de esos reyes absolutistas que decían que el Estado eran ellos? El Estado soy yo. U otra idea magnífica, principio político, que dice, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. En ese contexto, los principios ilustrados cuestionan estas ideas y hacen generar una nueva idea de gobierno. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Activen sus micrófonos y me las hacen presentes, por favor. Profe, o sea Benja, que se puede decir que de los principios e ideas de los ilustrados nació el capitalismo. al alero es absolutamente paralelo. Recordemos que la ilustración viene de la mano con la ideología liberal. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Les recuerdo, chicos, que antes nosotros veíamos este gobierno monárquico junto con la nobleza, y ambos dos obtenían su poder de los súbditos y del derecho sobre la tierra. Y aparece este nuevo pensamiento que es la ilustración, y comienza a cuestionar eso. ¿Por qué tenemos que seguir siendo súbditos si podríamos ser ciudadanos en igualdad de derechos? Nótese que era para los hombres, eso está excluyendo a las mujeres. De hecho, a las mujeres no se les va a reconocer ciudadanía y derechos plenos y políticos hasta el siglo XX. Voy a cambiar en 3, 2, 1. Ahí tienen otra imagen, también la saqué del Pedro de Valdivia. No me pagan por hacerle propaganda, pero creo que lo mínimo es reconocerle que uno ocupa su material. Así es que ahí está. Él es Rousseau. Bajo el alero del liberalismo aparece este hombre ilustrado, y miren los principios que nos promueve: libertad individual, igualdad ante la ley, limitación del poder del Estado, en fin, todo eso que habíamos estado conversando. Está él junto con Voltaire, con Montesquieu, están pensando cómo transformar este gobierno monárquico a otra forma de gobierno. ¿Les parece conocido con alguna situación cercana a ustedes? Activen sus micrófonos y el que quiera opinar, que opine. ¿No? ¿Cuál era la Ok. pregunta? Si es que les parece conocido esta idea de formatear, de cambiar el gobierno. Ah, sí. ¿Con qué les parece conocido? O sea, un poco con la actualidad, por la crisis que Con, estamos viviendo. con lo de la nueva constitución, ¿o no? Correcto, muy bien.
Y nótese que no estamos pensando de repente en generar otro formato que se llame de otra manera. Por ejemplo, en vez de llamarse Constitución, que se llame, no sé, pues Carta Jurada de Principios Fundamentales de la Nación, no sé, otro nombre. Estamos moviéndonos en la misma sintonía, generar una nueva forma de gobierno, pero no sabemos cuál es la que va a resultar. Generar una nueva constitución es generar una nueva estructura del poder. Eso es lo que vamos a decidir nosotros ahora en octubre, si seguimos con la misma o hacemos un formateo. En este caso, cuando hablamos de Europa en el siglo XVIII, ellos están pensando en formatearse, por lo menos en Inglaterra y en Francia. Su pantallazo, por favor. Aprovecho de decirles que me quedan 4 minutos. Yo todavía me queda materia, así es que se conectan nomás al mismo link los que quieran proseguir. ¿Ok? Y en 3, 2, 1. Miren esta imagen. La puse adrede. Junto con el pensamiento ilustrado y basándose y ocupando el pensamiento ilustrado, nosotros vemos la aparición, tanto en Europa como en América, de las logias masónicas. Acá en América va a funcionar la logia lautarina, algunos le llaman logia lautariana, les puede aparecer escrito de las dos maneras. La logia tiene un programa propio y tiene algunos símbolos que nos hace ubicarlo. Seguramente usted ha escuchado decir que se puede reconocer un masón porque en el cuadro que le han hecho, en la pintura que le realizaron, aparece con la manito dentro de la ropa, con una de las manos, con lo cual da a conocer que es parte de la masonería. Bueno, estos grupos los saco a colación acá porque se sabe que tienen un programa propio, un programa libertario, para generar las independencias de los países en América y en el caso de Europa, generar el cuestionamiento y una nueva forma de gobierno. ¿Ya? Las logias masónicas generalmente son grupos cerrados, compuestos por hombres. En el caso de Europa, en la francmasonería, o la que está ubicada en Francia, generalmente estaba compuesta por arquitectos. No era lo único, pero estaba compuesta mayormente por este tipo de profesionales. Acá en América sabemos que actualmente todavía existen. De hecho, hemos tenido varios presidentes de la República que han sido masones, uno de ellos, Salvador Allende Gossens, ¿ya? Nótese que ahí está el ojo que todo lo ve, que lo podemos encontrar en este cuadro con la pirámide, como también en algunos otros elementos como son los dólares. ¿Alguno de ustedes conoce algún otro símbolo masón o nos quiere aportar algo? A contar de ahora, por favor, active sus micrófonos y nos cuenta. ¿Nadie? Entonces en 3, en 2, en 1, prosigo. Dentro de las logias masónicas, la logia lautarina, que es la que funciona en América, vamos a tener gente representante de distintos países. En el caso de Chile tenemos a Bernardo Higgins, en el caso de Argentina, José de San Martín, tenemos de Venezuela Simón Bolívar, entre algunas de las personas que conocen y participan de las logias. Todos ellos vienen inspirados por Francisco de Miranda, que estuvo exiliado en Inglaterra y que en el siglo XVIII habría sido profesor de muchos de ellos y habría traspasado estos principios de la masonería a estas personas que estudiaron siendo americanos, criollos, ABC1, como podría decirlo uno actualmente, que van a vivir allá y reciben estudios en Europa. Su pantallazo y en 3, 2, 1, cambio. ¿Cómo llegan las ideas ilustradas a América? Van a llegar de dos maneras. Una a través de los criollos americanos, gente acomodada que va a terminar sus estudios, proseguirlos en Europa, y la otra es a través de los libros. ¿Sabían ustedes que los libros se contrabandeaban?
¿Alguno de ustedes podría inferir o deducir por qué las ideas ilustradas debían llegar de contrabando y no llegaban libremente? A contar de ahora, Porque, activen sus micrófonos y me cuentan, por favor. bueno, yo pienso que es porque más que nada las ideas de afuera son completamente distintas a las de adentro y podrían ser como, o haber sido consideradas revolucionarias en su momento. Muy bien, muy bien. ¿Y quién crees tú que notó que los libros de pensamiento ilustrado no debían llegar a América?